Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, el juzgado tercero laboral del circuito de la ciudad de Tunja, hoy 1 de febrero de 2023, siendo la hora de las 2:10 de la tarde, se constituye una audiencia pública a fin de llevar a cabo la continuación de la audiencia de trámite de juzgamiento dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, iniciado por el señor Oscar Orlando Páez Castro en contra de la empresa Expreso Los Patriotas S.A. y el señor Reinaldo Augusto Jiménez Rincón. Proceso radicado con el número 15-001-3105-003, 2021-000200. En este estado de la audiencia, el despacho le solicita a los intervinientes registrarse en la audiencia indicando su nombre, número de cédula y dirección para notificaciones. Por la parte demandante, Respetuoso saludo, señor juez, igualmente a la señora secretaria para la audiencia. Mi nombre es Jaime Bernal, cédula ciudad número 4.286.999, tarjeta personal número 120.385 del Consejo Superior de la Judicatura, y para efectos de notificaciones, señorías, se mantienen las que ya reposan en el expediente. Gracias. por la parte demandada, Muy buenas tardes, señor juez, y a todos los presentes. Me permito presentarme. Mi nombre es Jackson Rodríguez Sanabria, identificado civilmente con la cédula de ciudadanía número 8258-145 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional número 171-781 del Consejo Superior de la Judicatura. Acudo a esta vista judicial en mi calidad de apoderado judicial de los demandados dentro del proceso de la referencia. Para efectos de notificación, se pueden surtir en la Secretaría de su despacho o en la carrera séptima número 1503 del municipio de Tunja. Muchísimas gracias, señor juez. registrados los intervinientes en la audiencia, el despacho da curso al objeto de la misma, esto es, emitiendo la sentencia correspondiente. Dentro de este trámite procesal, como fundamentos de hecho, se menciona que en el mes de febrero de 2012 el señor Oscar Orlando Castro Páez se presentó a la oficina del señor Reinaldo Augusto Jiménez Rincón solicitando trabajo, y este le indicó que sí era posible, pero que debía tener buena presentación y puntualidad en el trabajo, por lo que a partir del 3 de febrero de 2012 laboró al servicio de la empresa Expreso Los Patriotas S.A. y del señor Reinaldo Augusto Jiménez Rincón, enturnando los vehículos afiliados a la empresa de acuerdo con la hora de llegada al terminal y pues despachando cada 10 minutos un vehículo para Ventaquemada y Turmequé, recibiendo órdenes del jefe operativo Siervo Ibáñez Sánchez y de Reinaldo Augusto Jiménez Rincón, que para el cumplimiento de dicha labor se le entregaron talonarios de etiquetes y al hacer el respectivo perifoneo de la salida de cada vehículo y guiar al pasajero al vehículo, que también se le entregó un carnet y cumplía las labores de 6 de la mañana a 7 de la noche, y los días domingos, lunes y jueves y viernes, como salario se le reconocía un salario de 400.000 pesos durante los primeros 8 meses, que resultaba de recibir de cada uno de los vehículos afiliados a la suma de 500.000 pesos, de 500 pesos, y luego la suma de 4.000, y luego la suma de 800 pesos, que resulta, y luego la suma de 800.000 pesos, que resultaba de recibir de cada uno de los vehículos la suma de 1.000 pesos cuando era despachado. Refiere que la demandada empresa Los Patriotas y el señor Reinaldo Augusto Jiménez Rincón le impartían órdenes, como gerente de la empresa y que también como propietario del vehículo de placas SKO 889, y también porque recibió dicho vehículo recibió de dicho vehículo parte del salario de vengado. El 19 de marzo de 2020, el demandante fue despedido por el señor Lázaro Ramírez, jefe operativo de la empresa, quien presuntamente le manifestó que no hay más trabajo por efectos de la pandemia, que durante la vigencia de la relación laboral no le fueron cancelados sobre prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, y tampoco fue afiliado a Seguridad Social Integral. Conforme a los anteriores hechos, solicita como pretensiones el demandante que se declare la existencia de contrato verbal de trabajo a término indefinido entre Oscar Rolando Castro Páez como trabajador y la empresa Expreso Los Patriotas S.A. y Reinaldo Augusto Jiménez Rincón como empleadores, con vigencia del 3 de febrero de 2012 al 19 de marzo de 2020, el cual fue terminado de manera unilateral y sin justa causa por parte de los empleadores,
y en consecuencia se condena a los demandados a pagar la nivelación salarial, cotizaciones a pensión, cesantías, intereses a las cesantías, indemnización por mora en el pago de cesantías, prima de servicios, indemnización por despidos sin justa causa, indemnización conforme al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, se falle otra y esta petita y se condena en costas a los demandados. La Sociedad Expreso Los Patriotas, al contestar la demanda, se opone a todas las pretensiones, refiere que no fungió como sujeto contractual ni empleador del hoy demandante, y que el demandante no ha prestado servicio alguno bajo su ordenación o dependencia de la empresa, que no se le dieron instrucciones, órdenes, directrices y no se le canceló remuneración alguna, que el demandante, mediante afirmaciones que no corresponden a la realidad, pretende atribuirse funciones, que la actividad de perifoneo, pregoneo, revoleo está prohibida en la empresa y que estas actividades las realizan de manera independiente y autónoma por personas que realizan actividades informales, dependiendo del flujo de vehículos y previa construcción de amistad con los conductores y funcionarios del terminal de transporte. Y el aquí demandante efectuaba revoleo en diferentes empresas, sin horario alguno y sin incidencia de ningún tipo de instrucción u orden emanada de la empresa de transporte, que era una actividad informal de publicidad. Presentó como excepciones de mérito las que denominó cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, enriquecimiento sin justa causa, buena fe, prescripción y caducidad. El señor Reinaldo Augusto Jiménez Rincón contestó la demanda refiriendo que no ha tenido ninguna relación con el aquí demandante en las condiciones de modo, tiempo o lugar referidos por el demandante, que nunca se materializó vínculo laboral alguno en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y que el hoy demandante no prestó servicio personal ni él le ha dado órdenes o instrucciones y que el aquí demandante de manera informal e independiente realizaba revoleo. Presentó como excepciones de mérito las que denominó cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, enriquecimiento sin justa causa, buena fe, prescripción y caducidad. Al excedente se allegaron como elementos de prueba los aportados por la parte demandante con el nivel demandatorio y los aportados por los demandados al dar respuesta a la demanda, los cuales fueron decretados e incorporados como prueba dentro de este proceso en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas a sanamiento o fijación del litigio llevada a cabo el 21 de junio de 2022. El señor Óscar Orlando Castro, en el interrogatorio de parte, refiere que el día 3 de febrero de 2012, el señor Reinaldo Augusto Jiménez le dijo que necesitaba un trabajador y le dio trabajo de despachador en un horario de 6 de la mañana a 7:30 de la noche, que se despachaba un vehículo cada 10 minutos a Venta Quemada o a Turmequé y le ayudaba a los pasajeros con las maletas, que enturnaba y tomaba el tiempo de llegada de las busetas y que él no vendía tiquetes. Y por la labor que cumplía le pagaban los conductores, inicialmente 500 pesitos y recogía aproximadamente 500.000 pesos mensuales. Y que más adelante los conductores le daban 800.000 pesos, 800 pesos o 1.000 pesos y que trabajaban los domingos, lunes, jueves y viernes. Y los días miércoles y sábado hacía esa labor Fernando Reina. Refiere que la empresa no le pagaba, que esas actividades las cumplía en el terminal antiguo de Tunja e inclusive que el ingeniero le entregó un carnet porque en el terminal nuevo estaban molestando por los taquilleros, que debían portar carnet. En el terminal antiguo no exigían carnet y que la actividad se cumplió hasta el día 19 de marzo, cuando inició la pandemia. Que los conductores también le daban las órdenes para que ayudaran con las maletas a los pasajeros y para los viejitos, y que los viejitos no quedaran muy atrás. Fabiola Carolina Jiménez, representante legal de Expreso Los Patriotas, en el interrogatorio de parte manifestó que ninguna relación laboral ha existido entre el hoy demandante y Expreso Los Patriotas, que el señor era un revolador en las calles y los andenes y que tampoco existió ninguna relación con el ingeniero Jiménez, porque no tenía contacto, nunca le emitió órdenes, que el vehículo buseta con número 1074 afiliado a la empresa sí es de propiedad del señor Reinaldo Jiménez, pero que el aquí demandante no realizó ninguna labor con ese vehículo y el conductor de dicho vehículo era Laurencio Suárez, que al aquí demandante no se le dio ninguna orden ni por parte de la empresa ni por parte de Reinaldo Jiménez, Tampoco se le canceló salario alguno, que los despachadores de los conductores despachadores y conductores de la empresa están vinculados por contrato.
José Fernando Reina Cortés declaró que también fue despachador de vehículos de la empresa Expreso de los Patriotas y que como él no podía trabajar los domingos, el jefe de armamento le dijo que consiguiera un revolador y le dieron la orden de trabajar los domingos, lunes y jueves en Tunja, que a él lo remuneraban eran los conductores, de plata de los conductores. Refiere que él también demandó a Expreso de los Patriotas y que en el año 2020 también cerraron el terminal antiguo, le dijeron que no había más trabajo. Javier Castro Páez declaró que es hermano de Oscar Orlando Páez y que él hacía el mismo trabajo en Venta Quemada, los martes, miércoles, sábados y domingos con Fernando Reina. También manifiesta que tiene demandado a Expreso los Patriotas por asunto similar y que recibía el dinero de los conductores. Juana y Cristina Porras declaró que ella tenía un negocito en la plaza principal de Venta Quemada y el señor Orlando despachaba busetas, las entornaba de acuerdo a cómo iban llegando y que no tenía oficina, sino ahí mismo en el paradero, que por cada despacho los conductores le daban 800 o 1.000 pesos. María Jiménez Tavera Camargo declaró que trabaja con Expreso de los Patriotas como jefe administrativo y de talento humano e indica que el señor Oscar Orlando Páez Castro no ha cumplido ninguna actividad para Expreso de los Patriotas, que nunca ha sido vinculado laboralmente y que la empresa sí tiene despachadores en cada una de las agencias con pago de salario y todo lo de ley. Que en Venta Quemada la única que cumplía las labores de despachadora era Carolina Umaña, pero que en ninguna oficina o agencia hay pregoneo. Jenny Carolina Umaña Sosa declaró que es jefe de rodamiento de Expreso de los Patriotas y que fue despachadora de Expreso de los Patriotas en el municipio de Venta Quemada durante 7 años aproximadamente y que allí el señor Oscar Páez no cumplía labores para Expreso de los Patriotas, que solo era revolador y ayudante, que ayudaba a echar las maletas de los pasajeros y era cuestión de amistad con los conductores de buseta y estos le daban dinero y además realizaba esa actividad para todas las empresas, como los Muiscas, Autoboy, Sogamoxi, los Delfines, y que ella sí era la despachadora, turnaba los vehículos, vendía los tiquetes y despachaba los vehículos. Lázaro Ramírez Dueñas declaró que él era revolador en el terminal de la ciudad de Tunja y enturnaba vehículos de diferentes empresas, como los Muiscas, Autoboy, Patriotas, y que los conductores era quien le pagaban 1.000 pesos cuando salían, que los jefes de rodamiento no dan órdenes a los revoladores o despachadores. Laurencio Suárez declaró que conoce a Oscar Páez, quien revolaba en las empresas en el trayecto Venta Quemada Tunja, y que no tenía oficina, que realizaba esa actividad en un parqueadero y los conductores, como a él, le daban por ahí algo. Los apoderados oficiales de las partes presentaron sus alegatos de conclusión dentro de esta audiencia. El despacho encuentra reunidos los presupuestos procesales para decidir el litigio y al no observarse causal alguna de nulidad que afecte el trámite surgido hasta la presente, se decide el litigio previo a las siguientes consideraciones. En el presente asunto ha de resolverse si hay lugar a declarar la existencia de contrato de trabajo entre Oscar Orlando Castro Páez como trabajador y la Sociedad Expreso de los Patriotas S.A. y Reinaldo Augusto Jiménez Rincón como empleadores, su vigencia, la causal determinación y si hay lugar a condenar a los demandados al reconocimiento y pago de los derechos laborales de seguridad social e indemnizaciones pretendidas por el demandante. Corresponde dentro de este asunto a quien pretende que se declare la existencia de una relación laboral acreditar los elementos que la constituyen conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, la actividad personal del trabajador, realizada por sí mismo, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y un salario como retribución. Respecto de la existencia del primer elemento, esto es la prestación personal de servicio, ha de establecerse en primer lugar el servicio que prestaba y seguidamente para quién lo prestaba ante el hecho de que los demandados niegan rotundamente haberlo contratado y que el aquí demandante hubiese prestado servicio para la empresa o para el señor Reinaldo Augusto Jiménez. En este asunto, el demandante refiere dentro del nivel mandatorio que enturnaba vehículos, que recibió talonario de etiquetes y hacía perifoneo y guiaba a los pasajeros, mientras que en el interrogatorio de parte refiere que la labor fue la de despachador, pero que los conductores también le daban órdenes para que les colaborara a los pasajeros con las maletas. La prueba testimonial a instancias de la parte demandante también da cuenta que era despachador y solamente José Reina da cuenta que era despachador y entornaba vehículos, mientras que los demás testigos
a instancias de la parte demandada, dan cuenta que el aquí demandante solo era revolador y ayudaba a echar las maletas en los vehículos, las maletas de los pasajeros. Dentro del libelo demandatorio se indicó que el aquí demandante recibió un talonario de tiquetes, pretendiendo respaldar la labor de despachador. Un despachador en la empresa de transportes es quien vende los tiquetes a los pasajeros, elabora la planilla y despacha el vehículo. El mismo demandante es claro y expreso en afirmar que él no vendía tiquetes, nunca vendió tiquetes. Y si no vendió tiquetes, no era despachador, ya que la labor de despachador en Venta Quemada la realizaba la señora Jenny Carolina Omaña Sosa, quien sí vendía tiquetes y ejercía como despachadora. Y quien da cuenta expresa que Óscar Orlando Páez solamente era revolador y ayudaba a los pasajeros con las maletas, siendo coincidente este testimonio con los demás testimonios que se muestran asertivos, desinteresados e imparciales. Contrario a la prueba testimonial recogida a instancias del demandante, quienes reflejan interés en las resultas del proceso para acreditar la labor de despachador, aduciendo que ellos también realizaron dicha actividad y que adelantan acción ordinaria laboral en contra de Expreso Los Patriotas. Interés ante la relación de, además, ante la relación de parentesco, como es el testimonio del señor Javier Castro Páez, hermano del aquí demandante, concluyéndose en consecuencia que la labor realizada por el señor Óscar Orlando Páez Castro y que pretende acreditar en este trámite es la de revolador y ayudante de los pasajeros con las maletas y enturnador de vehículos. La actividad de revolador es un oficio que para su realización no requiere de conocimiento alguno, instrucción o estudio, y que se utiliza por lo general en la actividad de transporte. Y en este evento se indica en el acervo probatorio que se permitía informalmente en el municipio de Venta Quemada y en el antiguo terminal de Tunja, pero que en el nuevo terminal de Tunja es una actividad prohibida, no permitida, y que las empresas de transporte no vinculan personal para que realicen dicha actividad. Por lo que no es una actividad, oficio o labor que se realice en favor de una empresa de transporte y tampoco se acreditó que fuera realizada en favor del señor Reinaldo Augusto Jiménez, sino que era en beneficio y a favor de los conductores de los diferentes vehículos de transporte de pasajeros afiliados a diferentes empresas y en beneficio del mismo aquí demandante. La actividad de colaborar con las maletas de los pasajeros para llevarlas y acomodarlas en los vehículos tampoco es una labor sobre la que se haya acreditado se realizó en favor de los aquí demandados. En su lugar, se percibe como una actividad realizada al servicio del pasajero y el conductor de cada vehículo, que en algunas ocasiones les indicaban que los pasajeros de mayor edad quedaran cerca de la puerta para facilitar su acceso y descenso. Y la actividad de enturnamiento tampoco está contemplada como una labor específica a favor de una empresa de la empresa demandada ni del señor Reinaldo Augusto Jiménez. Cada vehículo afiliado acude diariamente al lugar de inicio de su ruta o labor para evitar contratiempos e inconvenientes entre los conductores de los diferentes vehículos respecto de quién llegó primero para ser despachado o poder transportar pasajeros a quienes se les vende tiquetes. Con colaboración del revolador se anota en una lista el orden de llegada para que en ese orden también puedan prestar el servicio, pero ninguna prueba lleva a impedir que esas anotaciones o enturnamiento sea indicado por la empresa de transportes o por el gerente, en este caso el señor Reinaldo Augusto Jiménez, entendiéndose como una colaboración a los conductores de cada vehículo. De lo anterior se concluye que la prestación personal de servicio no fue realizada en favor de la empresa Expreso Los Patriotas ni del señor Reinaldo Augusto Jiménez Rincón, y en su lugar se deduce que dicho oficio o actividad fue realizado en favor del mismo demandante Óscar Orlando Páez Castro, por la que percibía no un salario establecido previamente, sino una colaboración voluntaria de cada conductor, la cual oscilaba entre 400 pesos y 1.000 pesos por cada vehículo, colaboración que no fue establecida por la empresa ni por el señor Reinaldo Augusto Jiménez, sino que era voluntad de cada conductor. Ha de referir el despacho que el hecho de que se hubiese presentado como prueba documental a favor del demandante un formato o escarapela con el logo de Expreso Los Patriotas y en el que se escribió el nombre del aquí demandante, esto no constituye prueba alguna en contra de la empresa, ni es prueba respaldada por otro elemento de juicio. Obsérvese que dicha escarapela o carnet, como lo menciona el demandante, no aparece firma o sello alguno de persona responsable por parte de la empresa,
ni la empresa acepta haber entregado carnet alguno al demandante. Y en el mismo se refiere una actividad de taquillero que ninguna de las partes ni la prueba testimonial ha mencionado dentro del proceso. Por esto, el despacho considera que dicho documento no presta mérito probatorio alguno. Respecto de la subordinación, tampoco se aportó prueba alguna que preste credibilidad sobre las presuntas órdenes que le diera al aquí demandante la empresa o alguno de sus trabajadores o representantes. Solamente la mención tangencial de que los testimonios referidos como interesados en las resultas del proceso, ya que adelantan igualmente acción ordinaria laboral en contra de la empresa, a más de ser uno de ser ellos, uno de ellos, hermano del aquí demandante, y que indican que se les daba órdenes sin especificar qué tipo de órdenes, en qué momento, respecto de qué actividad en específico. Por esto el despacho concluye que no se acreditó subordinación alguna del aquí demandante frente a los demandados. En consecuencia, al no acreditarse ninguno de los elementos esenciales para declarar la existencia de contrato de trabajo, conforme lo señalado en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, el despacho procederá a absolver de todas las pretensiones de la demanda a los demandados. Atendiendo las resultas del proceso, el despacho queda relegado de hacer pronunciamiento alguno sobre las excepciones de mérito presentadas por los demandados. Dadas las resultas del proceso, se procederá a condenar en costas a la parte demandante. Liquídense por secretaría, se señala como agencias en derecho la suma de 1 millón de pesos a cargo del demandante y a favor de cada uno de los demandados. En mérito de lo expuesto, el juzgado tercero laboral del circuito de la ciudad de Tunja, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve: primero, negar la totalidad de las pretensiones de la demanda presentada por el señor Óscar Orlando Páez Castro contra la empresa Expresos Los Patriotas S.A. y el señor Reinaldo Augusto Jiménez Rincón. Segundo, condenar en costas a la parte demandante. Liquídense por secretaría. Se señala como agencias en derecho la suma de 1 millón de pesos a cargo del demandante y a favor de cada uno de los demandados. Tercero, contra la presente sentencia procede el recurso ordinario de apelación. Súrtase el grado jurisdiccional de consulta ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. Esta sentencia se notifica en estrados. Para efectos de recursos, el despacho le concede la palabra a los apoderados de las partes. Tiene la palabra el apoderado judicial de la parte demandante. Gracias, señor juez. Con todo respeto, me permito presentar recurso de apelación en contra de la sentencia que acaba de proferir su señoría con fundamento en los siguientes argumentos. A diferencia de lo que el despacho observó y determinó, el suscrito considera que sí están probados los elementos de una verdadera relación laboral, a las cuales hace alusión el señor juez cuando trae a colación el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, como es el de la prestación del servicio, la subordinación y la remuneración por dicho servicio. En el caso que nos ocupa, tanto el interrogatorio de parte como los testigos traídos al proceso por la parte actora dan fe de que del 4 de febrero del año 2012 al 20 de marzo del año 2020, el demandante fungió en su labor de controlar tiempos de llegada y salida de los vehículos de la empresa Los Patriotas y del vehículo de propiedad del ingeniero don Reinaldo, el representante legal de la empresa, quien fungió en dicha función hasta el día de su muerte. Precisamente, las empresas de servicio público, para su organización y su operatividad, requieren de personal encargado de controlar la dinámica de llegada de vehículos y salida de vehículos del terminal. Y así se venía haciendo por parte del señor Óscar Orlando Castro Páez en el terminal antiguo, que no puede de otra manera explicarse o determinarse que las empresas puedan funcionar si no existe una persona encargada de tomar tiempos para recibir el vehículo y a su vez ser enturnado para la próxima ruta. Por esa razón, el demandante hizo alusión de que en la ruta que corresponde el terminal de Tunja a Ventaquemada y pasando por dicho municipio de Ventaquemada a Turmeque y de regreso, concernía a él la función de dichos controles.
tal como aparece en la documental de llegada, donde aparecen las anotaciones del número interno del vehículo y el tiempo de llegada y los tiempos entre vehículo y vehículo. En el terminal antiguo es conocido por todos, incluso por los testigos traídos por la parte demandada, que en dicho terminal no había un control a nivel interno de la carnetización y de las personas que se dedicaban a hacer dicha labor, desde luego bajo la subordinación del gerente de la empresa, de los directivos de la empresa, como en este caso el jefe de rodamiento, y que precisamente cuando viene el nuevo terminal de Tunja y comienza a traer todas las funciones del transporte y a organizarlas en dichas instalaciones, requieren que las empresas acrediten a sus trabajadores que vienen prestando dicha labor a través de la expedición de carnet. Y por esa razón la empresa Expreso Los Patriotas expidió el carnet que hizo alusión y que exhibió y que reposa en el expediente, que lo acreditó al señor Oscar Orlando como trabajador de la empresa. Si nosotros observamos bajo las reglas de la experiencia y la sana crítica, uno observa que los testigos traídos por la parte demandada, pues en realidad son trabajadores de la empresa actualmente y que lo que no les asiste el interés de servir a la administración de justicia, sino que por el contrario de ocultar la verdad. Basta con observar la declaración de la testigo Jimena Tavera traída por la empresa demandada, que el mismo abogado de la empresa, de la parte aquí demandada, cuando le pregunta qué relación tenía el ingeniero Reinaldo Augusto Jiménez Rincón con el señor Oscar, respondió ninguna, en una tajante negación indefinida, cuando es apenas lógico que un testigo no le pueda acostar tan radical que no tenía ninguna relación. Podría decirse que no le consta qué relación haya habido, pero con esa negación absoluta, y así sucesivamente uno observa que lo que existió fue una intención de ocultar la verdad que subyace en este proceso y que fue la de una verdadera relación de trabajo. Cuando se observa que se hace falta o que carece la empresa de las funciones aquí desplegadas por el demandante. Cuando el señor traído en este proceso como testigo, don José Fernando Reina Cortés, le expresa a los directivos de la empresa, al señor jefe operativo y al señor gerente, que él no logra suplir con la función que le es asignada de controlar los vehículos en su entrada y salida de terminales y así como direccionar el personal que va para dichos vehículos. Entonces lo autorizan para que consiga una persona y precisamente es el señor José Fernando Reina Cortés quien trae a Oscar, aquí demandante, lo presenta con el gerente, lo presenta con el jefe de rodamiento para que cumpla dicha labor. Ahora bien, esas actividades fueron permanentes, sin solución de continuidad. No como lo pretendió hacer ver la parte demandada y como así lo acató y lo dio por probado el despacho, en el sentido que fueron actividades propias de su a monto propio del demandante, sin ninguna subordinación y bajo su criterio y de manera ocasional, no. Porque es que, vuelvo y reitero, la operatividad de las empresas de servicio público quizás no son a nivel intermunicipal, como es la empresa de Expreso Los Patriotas, con direccionamiento y transporte de pasajeros a municipios en el área que tiene las rutas asignadas, funciona diferente a las empresas que operan, por ejemplo, Tunja, Bogotá, donde tiene una operatividad diferente y su dinámica es diferente. Y aún más hoy en día en el terminal nuevo, cuando la organización es mayor. Pero cuando se tenía el funcionamiento de dichas empresas a los municipios, a diversos municipios del departamento de Boyacá, como acontece con Expreso Los Patriotas, esa logística era indispensable. Y nótese que en el transcurso del proceso, los testigos son coincidentes en señalar que a las personas se tienen que direccionar al vehículo, llevarles sus maletas, ubicarlas en un puesto que les corresponde y que a las personas de la tercera edad se les debe asignar las sillas que están adelante.
Las personas que hacen perifoneo, revoleo, como lo han dicho ustedes en esta audiencia, tanto la parte demandada y el señor juez, esas son labores que nunca la persona que hace ese perifoneo ingresa al vehículo porque no tiene autorización para dicho ingreso y menos a la ubicación del pasajero a dicha empresa, al vehículo que está de salida y menos aún que tenga la autoridad de controlar y autorizar la salida de un vehículo. Por eso el demandante, cuando le preguntaron qué posición asumían los conductores de los colectivos, él manifiesta que en muchas ocasiones se ponían de mal genio porque a Oscar le correspondió hacer cumplir la orden impartida por el gerente. ¿Y cuál fue la orden impartida por él? Que un vehículo se tuviera que despachar viniendo de Guateque, por ejemplo, llegando a Tunja. Una vez llegaba a Tunja, se le diera la orden, usted arranque para Venta Quemada, arranque para Turmequé, conforme a las necesidades del servicio, a la demanda del transporte de pasajeros. De tal suerte que, a mi criterio, sí resulta probado que existió una labor desplegada por el demandante. Estos procesos, en torno a la verdad, se ha dicho, no son fáciles en la medida que las empresas utilizan a personas, los servicios de personas que carecen de una formación académica, que no tuvieron una oportunidad de formación de escolaridad y que muchas veces tienen hasta dificultades para expresarse y más aún en instancias judiciales, como es el caso del demandante, pero que la legislación laboral y ojalá en torno a esta minucia de proceso, que no es fácil traer una persona con la escasez de formación académica, con la ignorancia, llamémoslo una persona analfabeta, poder reclamar la administración de justicia un mínimo de derechos laborales, pues le juega muy en contra frente a una empresa que tuvo toda la intención de vincular su personal en una dinámica de disfrazar una realidad. Entonces, pues a mí como apoderado de la parte demandante, uno ve con preocupación que acceder a la administración de justicia por parte de personas en esas condiciones, pues no resulta fácil. Pero lo que sí solicito al honorable tribunal es que quizá se haga una interpretación muy concienzuda, con un rasero consecuente con la posición que ocupa ese demandante frente a una empresa de servicio público a la cual le prestó los servicios desde comienzos del año 2012 hasta el año 2020 y que fue desvinculado precisamente con ocasión a la pandemia. Que si hubiese sido, como el despacho lo entendió, que era una persona que ocasionalmente prestaba los servicios de perifoneo y de anunciar la salida de un vehículo, pues no hubiese sido, en primer lugar, carnetizado, en segundo lugar, desvinculado, porque esas personas muchas veces ni demandan, porque aparecen y desaparecen en cualquier momento. Entonces, observando las pruebas, se trajeron por la parte demandante, tanto de José Fernando Reina Cortés, el mismo hermano del demandante, pues también laboró para la empresa y según su dicho, y él señala que efectivamente allí cumplía las funciones del aquí demandante. También la señora Fanny Cristina Porras, quien con un conocimiento directo de los hechos traídos en la demanda, de manera desprevenida, espontánea, señaló que en el municipio de Venta Quemada observó a Oscar Orlando Castro Páez desde las 6 de la mañana organizando los vehículos que llegaban de Tunja y que salían de dicho municipio y a su vez organizando a los pasajeros para que ingresaran a los vehículos, así como controlando los tiempos y autorizando la salida de dichos vehículos. De tal suerte que, reitero, con todo respeto, para mi criterio sí está aprobada la relación, la prestación del servicio, la relación de trabajo y la subordinación que ejerció el señor gerente en su condición de representante legal de la empresa y también en su condición de propietario de uno de los vehículos de la empresa, quien muchas veces tenía interés directo en que dicho vehículo fuera despachado para determinada ruta. Y que la remuneración, si bien es cierto, la recibía directamente de los conductores al comienzo 400 pesos, posteriormente 800 pesos y hasta 1.000 pesos, que en promedio sumaron mensualmente 400.000 pesos y terminaron al final con 80.000 pesos mensuales. Pues ese fue el salario precisamente recibido, pero que dicha
contraprestación o pago por dicha labor no fue por mero capricho de los conductores o por una relación amigable entre trabajador y conductores, sino que por el contrario fue una orden perentoria que dio el gerente de la empresa y precisamente pues así fue la organización de la empresa y esa es la dinámica con la cual tienen a muchos trabajadores de la empresa dándole la orden a los conductores que hagan el pago para precisamente pretender disfrazar la verdadera relación de trabajo. Es por ello que en esos términos dejo sustentado el recurso de apelación. Muchas gracias, señor juez. Tiene la palabra el apoderado judicial de la parte demandada. Sin reparo alguno, señor juez, muchísimas gracias. Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia que se acaba de emitir en esta audiencia, recurso de apelación presentado y sustentado en debida forma por el apoderado judicial de la parte demandante. El despacho en consecuencia procede a conceder en el efecto suspensivo y ante la honorable sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia. Se dispone que por secretaría se remite el expediente ante la sala laboral del Tribunal Superior de Tunja. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se declara cerrada siendo la hora de las 2:50 de la tarde. Se les desea buena tarde a los intervinientes.